Seguimos en el recreo, acá, rodeados de rosas, sin espinas, pero rodeados de rosas. Valeria Carvalho nos acompaña, ella es paisajista, y tenemos esta columna de jardinería y otras hierbas, además. Y otras hierbas. Porque hemos tenido hierbas aromáticas, Sí, en fin, sí, de todo un poco. ¿Cómo te llevas con el sentido del olfato? Bien, pero Sí. mi sentido más desarrollado creo que es la vista, a pesar de que con los años obviamente Y bueno. ha desmejorado. Pero digo, ya mismo por mi profesión, el tema de la observación y eso, digo, creo que lo tengo bastante afinado. ¿Y no tenés ningún tipo de alergia ni nada a determinados aromas, etcétera? No, por suerte no. No. Mi único problema es la celiaquía con determinadas plantas, el trigo, por ejemplo, pero Y el resto nada. el resto nada, así que Bueno, genial. estamos en un mes muy particular, Sí. ¿no? Estamos ya sobre el final del invierno, empieza la primavera y seguramente debe ser un mes interesante, por así decirlo, para todo lo que tiene que ver con el jardín. Hay muchas cosas en el jardín en esta época. Obviamente ni que hablar, como hemos estado conversando, el tema de las siembras, pero en esta época en particular todavía estamos a tiempo de podar rosas, que es el tema que vamos a conversar hoy, porque ya es la poda invernal de rosas ya en esta época es como tenés que hacerlo ya. ¿Ya o ya? Exacto. Entonces, Porque además el frío ayuda, ¿no? sí, en realidad A es cicatrizar porque, o... ¿qué pasa? La planta tiene como una dormancia en la época de invierno. Entonces, cuando se va el frío extremo, la planta comienza con su envión primaveral. Entonces, si nosotros podamos, vamos a promover, a estimular esas yemas para que den mejores brotes, etcétera. Y puntualmente con el tema de la rosa, nosotros el rosal lo tenemos por estética, lo tenemos ornamental. Sí. Entonces, un rosal tiene que estar siempre lindo y ni que hablar que sano. Entonces, naturalmente, digamos, en la naturaleza no es necesaria la poda, pero en el caso de una planta ornamental como es el rosal, sí necesitamos podarlo porque necesitamos que tenga un aspecto determinado, que nos dé bastante floración. Entonces, en esta época se hace la poda. Quitamos ramas secas, por supuesto, también aireamos. Yo siempre les muestro a todos que las rosas se podan como los frutales, que dejamos como un embudo de lo que es el centro de la planta, que las ramas salgan hacia afuera para que circule aire, entre sol. Entonces todo eso propicia un follaje un poco más denso, porque volvemos a lo mismo, lo que buscamos con el rosal puntualmente es que sea estético, que tengamos una planta bonita. Es puntual lo que estamos buscando. O sea que podar es una ciencia, podríamos Es toda decir. una ciencia. Es irresponsable de mi parte hoy hablarles de técnicas de poda, porque obviamente en la columna no podemos, no les puedo mostrar técnicas, pero sí hay un montón de personas que saben hacerlo y hay talleres en los que se puede concurrir que podemos aprender, ni que hablar. ¿Se poda a 45 grados? Sí, en bisel. Yo ¿En siempre bisel? recomiendo. No importa hacia dónde mire el bisel, pero el fin del cortar en bisel es que el agua circule, no se estanque en el corte, porque cuando nosotros cortamos una planta es momento de que pueden entrar cualquier tipo de O patógenos. sea, es una herida que queda Es una herida al aire abierta. libre como cualquier herida. Exacto. Se pueden sellar las heridas, pero en un caso de un rosal, por ejemplo, que tiene muchas ramitas y hacemos muchos cortes, sellar cada punto es como medio engorroso. De repente, si tenés 2 o 3 rosales y tenés tiempo, lo puedes hacer y está bárbaro. Pero bueno, en mi caso que lo hago de manera... de manera profesional, lo hago muchos jardines, sinceramente no me pongo a sellar pequeñas heridas. Si es una herida un poco más grande, sí lo hago. Y bueno, una vez que podamos, vamos a tener un resultado de esa poda, que es el material vegetativo. Como les digo yo acá les traje resultados de podas mías de rosales en estos días para contarles un poco e incentivarlos de que si tienen rosales y llegan a hacer poda, que esto es futuros rosales. O sea que cuando hacemos una poda de cualquier planta, pero como estamos hablando de rosas puntualmente, utilizar ese material vegetativo para generar nuevas plantas, hacer nuestras propias plantas como los hago siempre. O sea que vos, habiendo cortado lo que para mí son ramas nomás, Sí. Podés utilizarla y colocarla o en una maceta o lo que sea para poder reproducir ese rosal. Exactamente. Primero que nada, como sustrato siempre les hablo de armar un sustrato con arena de río y con una tierra abonada, un compost. Yo les sugiero 1-1, o sea, una medida de tierra y una de arena, porque así es una cosa bien aireada y las ramas pueden extender el sistema radicular. Cuando nosotros tenemos estas ramas, como vos me decís, que son los esquejes para mí,
les traje estos diferentes para mostrarles distintas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros podamos tenemos ramas de distintas formas, ¿tá? No es necesario que todas sean perfectas, por decirlo así, que sean más estéticas, ¿tá? Nosotros lo que vamos a hacer es quitar el follaje, vamos a notar que acá hay pequeños brotes y las raíces de estos esquejes van a salir de estos espacios que son nudos. Acá es donde tenemos la hormona de enraizar. Entonces yo siempre recomiendo que se entierre por lo menos 2 o 3 nudos para aumentar el porcentaje de éxito de esta enraizada, claro, digamos. Y acá les traje otro para mostrarles que en este caso no nos serviría y les muestro por qué. Es muy pequeño, ¿tá? Y acá tenemos todo este espacio que es el entrenudo, o sea, acá teníamos otro nudo y acá no van a salir raíces. De donde saldrían es de estos espacios donde sí tenemos follaje, pero si nosotros enterramos 2 nudos acá, el espacio de aéreo que nos va a quedar es muy pequeño. Podemos probar, por supuesto, pero esta muestra capaz que no es muy... Es más probable que no tengamos mucho éxito. Que no tenga éxito. Exacto. Entonces yo les recomiendo sacar todo lo que es ramas secas, ¿tá? Y achicar un poco la altura, porque el rosal tiene que también que tener, como les digo, una altura que sea estético. Nosotros lo tenemos en un cantero y tiene que estar bonito. Entonces no tengan miedo de meter tijera, de cortar en esta época. Claro, porque a uno le puede decir, ay, me da una pena, me da una lástima, ¿no? Me va a quedar reducido, ¿no? Pero es todo lo contrario. Y aparte, como me encanta desmitificar cosas acá de la jardinería, tenemos un mito que los rosales son súper delicados y son todo lo opuesto. Son plantas muy resilientes. Por ejemplo, cuando estamos en el campo, piensen, vamos en un campo, hay un viñedo y sobre la ruta, ¿qué vemos hacia la calle? Rosales, ¿tá? Entonces, el rosal se va a enfermar primero que el viñedo, entonces la gente que cuida ese viñedo va a entender que hay una plaga aproximándose, va a curar el viñedo y el rosal fue el señuelo que captó ese... O sea, está diseñado para detectar en este caso, la plaga previa. ¿Y por qué? Porque la banca, básicamente. Se banca la plaga. Entonces nos va a avisar que hay una plaga. Es como cuando hay una fuga de gas que tiene un aroma en particular, ahí nos está advirtiendo. Bueno, la rosa nos sirve para avisar que hay una plaga y podemos atender el viñedo sin que el viñedo llegue a un estado crítico y la rosa se lo va a aguantar. Entonces es todo lo contrario de que, ay, se va... Es toda delicada. ¿Y qué pasa con las espinas? ¿Las espinas son brotes? No, las espinas... ¿O no? No. La espina está a nivel cutáneo. De hecho, acá tengo para mostrarles, porque la espina nosotros la podemos sacar así. Sí. ¿Tá? Esto no tiene nombre de espina. Una espina realmente de una planta es una hoja modificada y sale de adentro de la planta. ¿Tá? Entonces, esto los podemos sacar perfectamente. No hay problema, tenemos que tener cuidado, por supuesto. De todos modos, hay una especie de rosa que no tiene espina. Que no tiene espina. Sí, que son las banksia, que capaz que ubican en la rosaleda. Las esquinas de la rosaleda tienen unas rosas muy grandes, que hay amarillas y blancas, que son flores más pequeñas, que son como más trepadoras, digamos. Esas son rosas sin espinas. Y bueno, son como rosas antiguas, digamos. Hay diferentes tipos de rosa, ¿no? Más Muchas. allá de los colores, Sí. también la corona o la corola, la flor. Exacto. Todas, digamos, en este periodo de tiempo del año, agosto, pueden ser podadas. A grandes rasgos, sí. Obviamente que hay características particulares de la rosa. El mundo de la rosa es muy vasto, ¿tá? Hay mucha hibridación de rosas. Bueno, la historia de las rosas es particularísima. Se han hecho rosales para determinadas personas a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy hay lugares donde contratan que se hagan determinadas hibridaciones de rosa que tengan determinado color, determinado aroma, pero hay distintas especies. Por ejemplo, hay algunas que son trepadoras, otras que son más arbustivas, otras que le llaman floribundas, que es porque florecen varias veces en el año, hay otras que florecen en determinado momento del año, pero a grandes rasgos, sí, esta es una buena época para despejarlas, porque volvemos a lo que les decía al principio, como la rosa es una planta que la tenemos ornamental, mientras nosotros más cosas secas les quitemos y le estimulemos un follaje y ni que hablar la floración, más bonita se va a ver, que es el fin por el cual tenemos un rosal nosotros en casa, digamos. Así Perfecto. Preguntaban recién por interno qué Sí. se le poda a la rosa. O sea, se podan Ramas. determinadas ramas. Exacto. Las ramas dejando obviamente entonces
los brotes, Sí. etcétera, eso para cultivar. Igual principalmente lo que se poda son las ramas feas. Las Sí. ramas feas. Sí. Perfecto. Valeria, un placer tenerte Igualmente. aquí. ¿Se te puede encontrar en redes? Por supuesto, me encuentran en Instagram, en TikTok, etcétera, como Vinca Jardines, o con mi nombre también me pueden buscar. Y si me permiten, tenemos un taller el sábado que es a beneficio de Misión Gatuna, es un taller solidario que es para hacer nuestras propias plantas, así que si les interesa me escriben por mis redes y les cuento un poco más. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos al encuentro de Ana Laura Barreto, Linares, González, etcétera. Ah, etcétera. muy bien, Lorena.